Nos estamos dirigiendo a Nairobi sin visado. En teoría hay una persona esperándonos fuera. Eso lo va a hacer todo un poquito más sencillo, pero tampoco nos soluciona nada. La persona que tendría que estar con nosotros no está. Bienvenidos al día 12. Son las 6 de la mañana. Dadme un respiro. Vamos a sobrevivir a esto. To do the checkout. Pero cómo no podría ser un buen vídeo sin un problema. Y bien gordo. Corre. Thank you, sir. Ahí está pegado. Sí, sí. Mira, tío, de las aduanas, es suya. No. Bueno, yo no sé si en Dubái se ríen de tu cara, o sea, acabo de pagar 25 euros por el desayuno con un café, un matcha para Alex y una galleta, a ver, dame. Bueno, la galleta es grande. Esto me parece una broma. Está por la mitad. 25 euros. Al caso, a lo que iba. Nos estamos dirigiendo ahora a Nairobi, Kenia, en África. Y todo esto estaba en teoría bajo control. Yo tengo todo un planning de lo que vamos a hacer los siguientes 8 o 9 días en África, con un pequeño despiste. Y es que hicimos el visado de Kenia hace 2 días y tardan 3 o 4 en procesarlo, por lo que nos estamos dirigiendo a Nairobi sin visado. Puede que sean buenos con nosotros o puede ser que nos tengan retenidos hasta que lo tengamos. Así que va a tocar editar retenido. Mientras me den un enchufe, yo sigo, ¿eh? Y aquí seguiremos grabando. Vaya puta estafada de café, tío. Me han jodido el día. I'm trying to think. ¿Llevo alguna batería o algo en la maleta? Yo creo que no. Al menos el primer paso, que es entrar al vuelo, lo hemos conseguido. Y es que era una de nuestras preocupaciones, porque si bien creo que es peor que te retengan directamente en Kenia, para el viaje nos va mejor que así sea, para no tener que comprar otro vuelo, para no tener que perder otro día. Al menos si tenemos que estar un día esperando en el aeropuerto, pues es un día esperando en el aeropuerto. Y llevamos una racha de vuelos en los que no nos sentamos juntos, ¿eh, Alex? ¿Echas de menos o qué? Está más a gusto, la verdad. Encima del centro, tío. Empieza genial nuestro día de hoy. No quiero decir de primeras que el país es corrupto, pero evidentemente en África, si mueves un pelín de hilos, se pueden conseguir las cosas más rápidas. Estoy contactando con una persona a ver si me pueden acelerar el proceso, o al menos una vez aterrice, que no nos detengan o que piensen que hacemos nada raro. Lo veremos en 5 horas cuando lleguemos. Guardada, empieza la aventura. En teoría hay una persona esperándonos fuera. Eso lo va a hacer todo un poquito más sencillo, pero tampoco nos soluciona nada. Pero al menos no estamos solos, ¿sabes? Al menos los gritos no nos lo van a pegar a nosotros. No soporto los gritos. Qué guay. Nos iban en bus ahora. Por la puta cara, bro. A ver si tenemos a nuestro colega esperando. Espero que sí. Debería estar aquí. No lo sé. La persona que tendría que estar con nosotros no está. We fucked. A ver, una chica. Hello. How are you? Do you know that we don't have our visa yet? Oh, don't have your visa yet? Did they tell you that? No. A partir de aquí creo que os explico yo la historia. A ver, que sabíamos que iba a ser complicado, pero igual no tan coñazo y tanto tiempo. Se supone que no iba a haber problema, pero ya sabéis cómo son estos sitios. Una vez hemos llegado al control de inmigración, la chica ha intentado ir a hablar con alguien para ver si podíamos solucionar todo esto. Nos ha hecho sentarnos con unos bancos de al lado y ha salido un policía y nos ha llevado como a un cuartelito, una sala sin ventanas, y nos ha empezado a hacer preguntas. ¿Por qué no teníamos el visado? ¿Por qué veníamos de Dubái? ¿Por qué antes habíamos estado en Bangladesh? Evidentemente, pues en el equipaje llevamos un montón de cámaras, llevamos ordenadores, llevamos un montón de cosas y nuestro itinerario no sale de aquí, Nairobi. El policía ha salido, de repente ha venido otro y así hemos estado unas 3 o 4 horas. Yo nos estaban decidiendo si nos tenían que deportar o dejarnos entrar y yo qué sé, en plan simplemente aceptarlo, pero es broma. No, la verdad es que hemos estado 15 minutos, o sea, me refiero, la señora nos ha llevado, es que además ha sido muy gracioso porque
Es verdad, o sea, no teníamos el visa aceptado aún. La chica ha llevado como nuestro comprobante del pago al cuartelito y ha vuelto con una foto en el móvil de un ordenador, en plan, mira, esta es tu visa. Y le digo, vale, pues vamos al control. Y me dice, no, en plan, hazle una foto a mi móvil. Es que os lo voy a enseñar, es que es increíble. A mí me hace gracia porque cuando fuimos a Dubái ya nos dijeron que teníamos que llevar, digamos, todo el visado de Kenia impreso, porque pues aquí las cosas se las toman en serio, realmente. No solo no lo hemos llevado impreso, sino que yo le he hecho una foto al móvil de la chica que le ha hecho una foto al ordenador de mi visa. O sea, mirad esto. Si os fijáis, esto es mi móvil, esto es el móvil de la chica y esto es un ordenador. Creo que se ve por aquí hasta el ratón del ordenador. O sea, le tendríais que haber visto la cara al tío de inmigración. Me ha dicho, no me lo puedes enseñar de una manera mejor, que me lo tienes que enseñar así, pero no, ha sido súper sencillo y aquí estamos. De hecho, no quiero entretenerme mucho porque se está haciendo de noche, ha sido realmente un coñazo llegar hasta aquí, estamos perdiendo mucho el tiempo y quiero bajar aunque sea para explicaros lo que vamos a hacer en esta ciudad. Creo que lo primero que quiero decir es que por suerte hemos abandonado el calor y creo que para un buen rato en la serie. Estaba sufriendo mucho, ya me habéis visto en los vídeos en China, en Bangladesh, en Dubái, siempre sudando y por fin me puedo poner una sudadera. O sea, para mí eso es todo. Hoy sé que es un vídeo muchísimo más tranquilo, no os voy a explicar demasiado porque mañana se viene un vídeo realmente intenso. Pero es lo que tiene al final la burocracia, tener que movernos, me reduce el tiempo, pero de todas formas vamos a ver un poquito de jaleo. Bueno, lo primero de todo, estamos en Nairobi, ya lo sabéis. Otro gran contraste en la serie, viniendo de Bangladesh, pasando por Dubái y ahora una gran ciudad aquí en África. Y es que esta ciudad tiene cosas muy interesantes, por eso estamos aquí. Como veis, estamos en un distrito donde pasa bastante gente, pero eso tiene una razón. Y es porque, como veis, está ya anocheciendo y la gente está volviendo a su casa del trabajo. Y es que justamente Nairobi es una ciudad bastante curiosa. Es una ciudad en la que hay rascacielos, hay suburbios, pero también dentro de la ciudad tiene parques naturales donde puedes ver leones. Y detrás ver un rascacielos. Y no es raro, o sea, al final la ONU tiene sede de África aquí. Es una ciudad realmente poblada donde hay muchísimo movimiento, mucho trabajo, mucho negocio y una mezcla un tanto extraña. Evidentemente estamos hablando de que en 1899 Gran Bretaña fundó Nairobi porque realmente esto antes era el lugar de Masáis, de la tribu que hay aquí. De hecho, Nairobi quiere decir la tierra de las aguas frescas, ya que todo esto era campo verde. Pero eso lo veremos en unos cuantos días. Se me hace súper extraño ver que aquí tienen no solo Deliveroo, sino que está Globo. O sea, aquí reparten comida y la reparte Globo. A ver, para los que sois de Latinoamérica, Globo es una empresa española y me hace gracia verla aquí en medio de Nairobi. Cómo se expanden las cosas, ¿eh? Mañana os presentaré a mi compañero que va a estar continuamente con nosotros. Por lo que me ha dicho, estamos en el distrito financiero. Aquí la gente no vive porque realmente la vivienda es más cara. Y algo curioso es que toda esta gente que veis aquí, que está esperando al transporte público, que son estos buses que veis aquí, se les podría incluso considerar gente privilegiada, porque muchos de ellos tienen que ir caminando a casa y permitirse el bus. Ya es un lujo, es un privilegio. Madre mía, yo creo que tiene que subir toda esta gente al bus. Van a estar bien apretados, ¿eh? Wow, big building. Yes, All this zone is there are malls. because otherwise, usually here you cannot afford to rent. Wow, es que fijaros lo que están construyendo aquí, poca broma. The work here, the salary are low. Yeah, the salaries are low. Salaries are not equal to Cost of live. Cost of living. So people struggle to live. Very much. Cost of living is a bit too high. And what do you think? Is because people from outside come to the city? Cost of growing that is too high Okay. because the inputs, taxes, Oh. everything, end product is unreasonably high. The last few years, things have gone from bad to worse. Rich people is getting more rich and poor people more poor. You now have it. So that's why they construct all of That this is the equation. for the rich people. That is the equation. And the poor people work here for low salaries. Es que mirad esto, o sea, vaya pedazo de centro comercial. Fijáis, pues aquí la gente pues viviendo como puede. Ya me lo imaginaba un poco, porque he visto la ciudad bastante más moderna, pero la gente no acorde con ello. Es que sí, esto se ha tenido que construir en los últimos años. De hecho, el otro edificio que hemos visto parece muy parecido a la arquitectura. Yo creo que el resultado va a ser algo así. Estos son apartamentos para gente rica. Esto en España sería un lujo de la hostia, imagínate aquí. Además que por lo que tengo entendido, si bien la ciudad no es del todo peligrosa, al menos no esta zona, ya cuando se empieza a acercar la noche, como en toda grande ciudad, las cosas empiezan a cambiar. Y además ahora es que está a petar de gente, o sea, pasan
pero cientos y cientos de personas todo el rato dirigiéndose a las estaciones de bus que hemos visto ahí detrás. Y aunque mañana vamos al lugar más peligroso de todo el país, e incluso me atrevería a decir que de gran parte de África, el ir de improvisado por aquí a estas horas no es lo más inteligente, pero oye, viviendo la vida. Soy completamente consciente de que este vídeo ha sido más corto de lo que os gusta, pero entendedlo. De todas formas, os vais haciendo una idea un poco de qué van a ir los vídeos. No he comentado nada en este vídeo, confío que si te falta café o quieres probarlo, tienes vinigoodcafe.com, te lo va a recordar Vini ahora, y que deberías seguir el canal, ¿vale? Aún queda mucha serie, pero es el momento. Nos vemos mañana a la misma hora. Hazle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinigoodcafe.com.